Muchas gracias de vuelta, la verdad que estoy disfrutando mucho de las presentaciones y bueno, espero no atrasarme, con los tiempos no atrasar, así que ya directamente empiezo. Sí. Este es un trabajo junto con Sergio Raco, es un trabajo en elaboración, bueno, como muchas veces nos pasa, a que no se publica. Entonces, rápidamente paso un poco a las motivaciones. Digamos, nosotros sabemos que hay un montón de información y uno quiere usar esa información de la mejor manera posible. En particular, la información en redes sociales fue usada y, digo, por supuesto, hay diversos antecedentes, algunos que tienen que ver con entender cómo se relacionan distintos sectores, podrían ser económicos, pero no exclusivamente económicos. También entender cómo la gente discute y cómo se intercambian ideas. Adicionalmente, tener algunos indicadores de expectativas. Uno puede pensar, por ejemplo, en un antecedente cercano al nuestro, hay un experimento del Instituto Nacional de Estadística de Italia donde trató de medir la incertidumbre económica en Italia, y ese indicador todavía existe. Eh, Otra forma de decirlo es, bueno, antiguamente la gente charlaba mucho y esto no quedaba documentado. Hoy sí lo tenemos documentado y podemos estudiar. Nuestras preguntas tienen que ver con la economía argentina. Nos preguntamos si podemos utilizar la información de Twitter para entender la economía argentina. Esa aspiración es una aspiración de máxima, pero es el sentido en el que querríamos ir. Sabemos que, por supuesto, Twitter no refleja en forma acabada lo que sucede en la economía argentina. También nos gustaría entender la organización de la discusión en Twitter y ver en qué medida la organización de la discusión en Twitter nos permite entender algo sobre la economía argentina. Y en última instancia voy a mostrar un indicador de incertidumbre y lo vamos a evaluar. Entonces, este es brevemente el ejercicio. En primer lugar, lo que hacemos es construir una base de datos, arrancando con algunas cuentas semillas que sabemos que se identifican con la economía argentina. Hacemos crecer a través de un algoritmo simple esta base de datos inicial para eventualmente construir nuestra base de datos que tiene 3.700 cuentas en Twitter, más de medio millón de vínculos, y vamos a trabajar con 9 millones de tweets correspondientes a estas cuentas. Vamos a utilizar un modelo de comunidades o propuestas, que voy a escribir un poquito más en minutos, para tratar de entender la estructura de la red. Vamos a utilizar un modelo muy tradicional de temas, un topic model, para caracterizar los contenidos en las distintas comunidades de la red. Y en última instancia, como comentaba, vamos a evaluar un indicador de inserción. Entonces, muy brevemente, esta es la estructura de la charla. Voy directamente a los datos. Entonces, arrancamos con cuentas semillas. Estas cuentas corresponden a cámaras empresariales, empresas, gremios, cuentas de gobierno nacional, y que tienen que ver con la economía argentina. Y damos un paso más y miramos las cuentas que son seguidas por este conjunto de cuentas semillas y que adicionalmente tienen una cantidad de seguidores entre las cuentas semillas, que es significativo. Entonces, hay dos criterios. Un criterio que es que tiene que tener una cantidad suficientemente alta de seguidores entre las cuentas semillas, y en segundo, estas cuentas semillas deben representar una fracción suficientemente grande de sus seguidores, y de esta forma tratamos de enfocar nuestro algoritmo de búsqueda en la dirección desde la cual partimos, es decir, cuentas que tengan que ver con economía. Luego damos un segundo paso similar. Entonces, este es el ejercicio que, como varios aspectos de este trabajo, son tentativos, preliminares y pueden ser refinados. Finalmente terminamos con esta base de datos, luego de estas dos iteraciones del algoritmo, más de alrededor de 3.700 cuentas. Encontramos una red bastante densa. Nosotros trabajamos con vínculos no direccionados, o sea, una vez que tenemos las cuentas seleccionadas,
no diferenciamos entre la dirección del vínculo, simplemente evaluamos si una cuenta es seguidora de otra o al revés, y con eso ya establecemos el vínculo. Entonces, ahí tenemos la base de datos, y esta fue una estrategia para tratar de seleccionar una fracción de las cuentas argentinas que estén vinculadas con la economía. Sabemos que hay elementos para reconsiderar o evaluar la robustez de los resultados. El segundo paso tiene que ver con utilizar un modelo de detección de comunidades. Hay diversos modelos de detección de comunidades. Nosotros, la motivación estaba dada por el hecho de encontrar, describir agrupamientos, y queríamos que los agrupamientos permitan superposiciones. Entonces queríamos utilizar un modelo de comunidades superpuestas. Evaluamos distintos algoritmos, obtuvimos resultados no muy distintos entre sí, pero los resultados que voy a mostrar tienen que ver con este modelo de redes neuronales con múltiples layers, que es un modelo donde brevemente lo describo. Uno arranca con una matriz que es la matriz de adyacencia. Es una matriz de muchas dimensiones, porque tiene tantas filas y columnas como cuentas. Y la tarea del modelo es comprimir esa información de forma tal de mantener la máxima capacidad posible para predecir los vínculos. Entonces, la idea es que esta información es comprimida, y luego la red que se busca identificar es aquella que, pese a esta compresión, permite transmitir tanta información como sea posible de la matriz de adyacencia original. Esta red entrenada nos permite obtener una representación de baja dimensionalidad de la información de la matriz de adyacencia. Entonces, en particular, nosotros trabajamos con una representación de 8 dimensiones, y cada una corresponde a una de 8 comunidades. Entonces, cada nodo de la red, que inicialmente en la matriz de adyacencia era representado por un vector que tenía tantos elementos como nodos en la red, pasa a ser representado a través de un nodo que tiene 8 dimensiones. Y de esta forma se obtiene uno de diversos modelos a través de los cuales uno puede identificar comunidades. El siguiente paso, como dije, es utilizar un modelo muy tradicional de procesamiento de lenguaje natural para identificar temas. Entonces, eventualmente lo que vamos a ver es cómo distintas comunidades están caracterizadas por mayor o menor frecuencia de detección de estos temas, y querríamos ver cómo podemos interpretar los temas. Una nota, digamos, este es otro modelo no supervisado de aprendizaje que estamos utilizando. Y me parece que ya puedo mostrar algunos de los resultados. Este es un resumen de las comunidades detectadas. Nosotros, a través de manualmente, inspeccionamos estas comunidades y elegimos ponerles etiquetas. Estas son las 8 etiquetas de las 8 comunidades. Este es el número de usuarios en cada comunidad. Y acá tenemos algunos usuarios representativos que en parte guiaron las etiquetas que nosotros pusimos. Un par de comentarios, digamos, por ejemplo, en general encontramos que la organización de las comunidades tiene una lógica que uno puede asociar a cómo es la estructura de la economía, pero no exclusivamente esto. Digamos, por ejemplo, podemos distinguir que hay una comunidad que está asociada puramente a elementos geográficos y que podría estar capturando cómo se organiza no solo la economía, sino socialmente la Argentina, políticamente. Córdoba aparece como su propia comunidad. Pero, digamos, luego de describir un poco las comunidades que descubrimos, quiero hacer algunos comentarios más. Hay, por ejemplo, sobre estas 3.700 cuentas de usuarios, hay solo 3 que pertenecen a 5 comunidades, que son, bueno, por supuesto, cuentas de gran importancia, o sea eso podría ser visto como el centro de nuestra red.
Por supuesto, hay superposiciones. Hay dos comunidades asociadas al agro, una más inclinada a lo tecnológico, y hay superposiciones entre estas dos. Similarmente, cuando uno mira la comunidad asociada a políticos, a think tanks, y la relacionada con ciencia, salud y universidad. Y también vemos superposiciones importantes entre la comunidad de periodistas y economistas y una comunidad que en cierta medida parece que es como que nosotros, al elegir 8 comunidades, comprimimos y obligamos a que el sector transporte y gremios pertenezca a la misma comunidad. Si uno hubiese permitido un mayor número de comunidades, es posible que estos dos hubieran sido distintos grupos, ¿no? Bueno, esto es simplemente un dibujito para, por ejemplo, mostrar de amarillo los edges, los vínculos asociados a una comunidad particular. No me voy a detener acá. Acá tenemos una descripción de los temas discutidos en distintas comunidades. Entonces, estos son los 16 temas con los cuales pudimos caracterizar los contenidos de la red. Se destacan algunos fuertemente conectados a temas económicos o de política económica, o discusiones que pueden tener que ver con la economía, pero no exclusivamente. Por ejemplo, hay un tema que tiene que ver con detectar lenguaje informal, donde las palabras representativas garantizan, digamos, que nuestro etiquetado, nuevamente es un etiquetado manual, ¿no? Uno tiene un modelo de aprendizaje no supervisado y luego lo interpretamos y le aplicamos etiquetas. Acá sí encontramos el vínculo entre las comunidades y los temas más discutidos o más probables en cada comunidad. Entonces, esto en principio lo podemos pensar como un check de robustez, es decir, tanto mirando los usuarios como mirando los temas discutidos, estamos satisfechos con las etiquetas que propusimos, y al mismo tiempo nos ayuda a caracterizar más en profundidad, por ejemplo, cuáles son las discusiones que predominan en la comunidad Córdoba, y uno ve algunas cuestiones de emprendimientos, innovación, política, también coyuntura económica. Déjenme avanzar rápidamente ya a la última parte de la presentación, que tiene que ver con nuestro indicador de incertidumbre. Entonces, la metodología propuesta es algo simple que ya venimos trabajando, es simplemente generar un indicador de incertidumbre a través de esta idea de usar una bolsa de palabras, y discriminamos entre palabras que son cercanas a incertidumbre. ¿Cómo detectamos una palabra cercana a incertidumbre? Utilizando un modelo de representación vectorial de palabras. En este caso el modelo es el modelo Global Vectors, que fue entrenado utilizando los textos del diario La Nación, de la sección Economía de La Nación. De esta forma, este modelo entrenado nos permite establecer medidas de distancia entre palabras, y que quizás no exclusivamente, pero en buena medida tienen que ver con la semántica. Entonces, de esta forma seleccionamos 100 palabras cercanas a incertidumbre, y esta lista que tenemos acá abajo sirve de ejemplo de cuáles son las palabras que fueron identificadas como cercanas a incertidumbre, y nuestro índice indica cuál es la cantidad de palabras cercanas a incertidumbre como fracción del total de palabras en un periodo de tiempo. Y lo que vamos a hacer es construir 3 índices. Un índice que lo llamamos naive, es un índice que está basado en todo Twitter. En un trabajo anterior estuvimos trabajando con una base de datos de usuarios argentinos de Twitter, entonces ahí no estamos discriminando a los usuarios argentinos según los temas que discuten, según los vínculos que tienen. Estos son todos los usuarios argentinos según un método bastante simple de identificación, tiene que ver con la ubicación reportada por el usuario. Si la ubicación reportada por el usuario incluye Argentina, entonces estos usuarios fueron incorporados a esta base. Y esta base, esta métrica original, luego puede ser usada como benchmark y preguntarnos, bueno, ¿cuánto ganamos o perdemos cuando nos concentramos solamente en Twitter Argentina, estas 3.700 cuentas, o cuando tratamos de utilizar la información de la estructura en la red? Entonces,
ponerle un peso distinto a usuarios que pertenecen a distintas comunidades. Entonces, de esta forma, déjeme que quede un poco más claro esto, vamos a computar este índice, pero usando, en un caso, todas las cuentas de Twitter Argentina que logramos identificar en un trabajo previo, y tenemos esta base de datos de 60 millones de tweets. Las cuentas de Twitter Argentina, según nuestro método de exploración y de búsqueda de cuentas que tienen que ver con economía, o una forma de ponderar, vamos a ponderar según un modelo de factores tradicional, ¿no? El primer factor, o sea, vamos a hacer un modelo de componente principal para identificar cuál es el peso que deberíamos asignar a cada comunidad. Este es el modelo, estos son los ponderadores asociados al primer componente principal. Es decir, esto quizás no lo expliqué bien. Para cada comunidad construimos el índice de incertidumbre. Y luego vamos a calcular el primer componente principal utilizando esos ocho índices. Y vemos que, por ejemplo, se destacan, los pesos más altos están asociados a cámaras empresariales, periodistas, economistas. Y los pesos más bajos, incluso hay un ponderador que toma valor negativo, tienen que ver con el agro. O sea, esto sugiere que las medidas de incertidumbre asociadas a agro tienen un vínculo débil con las medidas de incertidumbre o correlacionan débilmente con las medidas de incertidumbre asociadas a las otras comunidades, y que el centro parece estar asociado a estas comunidades 4 y 5. Entonces, ya llegando un poco al final de la presentación, no quiero extenderme demasiado, estos son los 3 índices que computamos. Notamos que hay diferencias, hay elementos comunes naturalmente, por ejemplo, un mayor nivel de incertidumbre asociado a el último periodo de nuestra muestra, fluctuaciones, pero también hay diferencias. Y finalmente, déjenme contarles una muy simple evaluación que hicimos de estos 3 índices. Tenemos un modelo donde el crecimiento económico mensual asociado al estimador mensual de la actividad económica es función de su rezago y también es función del valor, el cambio del indicador de incertidumbre versus su valor promedio de los últimos 12 meses. Entonces, lo que vamos a hacer, lo que nos interesa es este beta estimado, que va a indicar cuál es el vínculo entre valores futuros del crecimiento económico, digamos, donde acá H está midiendo la ventana de pronóstico, y el cambio que manifestó el índice en ese mes. Entonces, para concluir, esta es la última tabla. Lo que acá tenemos son 3 columnas asociadas a cada una de las 3 estrategias para inferir información sobre incertidumbre en Twitter. Lo que vemos es que en el caso del indicador naive, no llegamos a establecer una asociación estadísticamente significativa, y el coeficiente estimado es negativo, pero no establecemos esta asociación. En cambio, cuando utilizamos el subconjunto de cuentas asociadas a economía, sí encontramos una asociación estadísticamente significativa, los coeficientes estimados son negativos, y el tamaño del coeficiente estimado es más grande para el caso en el cual utilizamos las comunidades ponderadas. Digamos, este número es la caída en la tasa de crecimiento en los próximos 3 meses, en términos esperados, según el modelo estimado. Entonces, un aumento de una desviación estándar en nuestro indicador de incertidumbre anticipa una caída en términos esperados del crecimiento económico en el próximo trimestre de 0,6%. Esta es la interpretación económica de este coeficiente estimado. Cuando miramos un mes hacia adelante, el número es 0,26%. Muy bien, este es el fin de la presentación. Digamos, creemos que estos resultados son promisorios, aunque con muchas cosas que hacemos tienen espacio para ser revisados y refinados. Encontramos entonces que podemos identificar un subconjunto de cuentas relevantes para el estudio de la economía argentina,
podemos interpretar la estructura de la red a partir de un modelo de identificación de comunidades, y la información que extraemos parece ser útil para, en particular, podría ser útil para anticipar niveles de actividad económica. Por supuesto, hay mucho para extender y refinar, digamos, dada la riqueza de los datos disponibles, y esto podría trabajar con alguna información que no estamos utilizando, por ejemplo los retweets, o otras comunicaciones, más información sobre las comunicaciones que ocurren dentro de la red. Por ejemplo, uno podría identificar la estructura de la red no a partir de relaciones entre cuentas seguidoras y seguidas, sino a partir de interacciones entre los actores, según el flujo de mensajes que haya en la red. Podríamos seguir estudiando más en detalle eventos económicos, más allá de este ejercicio simple que hicimos sobre pronósticos en los niveles de actividad. Y, digamos, algo que mencionamos que hicimos, pero no en forma exhaustiva, digamos, tiene que ver con mirar más en detalle cómo estas comunidades o tópicos podrían ser identificadas. Por ejemplo, uno podría pensar en modelos jerárquicos. Nosotros no hicimos algo en ese sentido, o sea que nos quedamos con un ejercicio que nos pareció informativo, que tuvo que ver con elegir una parametrización del modelo que generó información que podemos interpretar y que juzgábamos útil, pero hay espacio para explorar más como otras representaciones de la información que estamos procesando. Les agradezco mucho por el espacio y quedo ansioso esperando comentarios. Muchísimas gracias, Daniel. Bien, preguntas o comentarios. Mientras alguno levanta la mano o no, les comento que yo luego voy a recopilar todas las presentaciones. Todas las presentaciones fueron grabadas también de forma tal de poder reverlas a aquellos que estén interesados. Después les voy a decir dónde están. Y por supuesto la posibilidad de seguir intercambiando, más allá de las jornadas, seguir intercambiando cuestiones académicas y de investigación. Sí, Rubén. Bueno, gracias Daniel, la verdad que muy, muy interesante el laburo. Una pregunta un poco más genérica, pero pues, tenés más experiencia en esto. Este es un índice, en el fondo, bueno, un índice de opiniones en cierta forma, ¿no? Lo podría uno categorizar en ese universo. Y hasta dónde el índice de opinión puede influenciar la opinión, ¿no? Y hacer un proceso de feedback. Es decir, uno dice, bueno, generar un índice de opinión es perfectamente efectivo siempre y cuando la opinión no lo conozca, porque lo refleja. Pero si el índice se conoce y se generaliza mucho, la gente va a empezar a retuitear, viste que el índice dijo que vamos mal. Entonces, y vamos mal va a aparecer 1.000.000 de veces en el Twitter y el índice va a caer y la gente va a retuitear. No sé si, no creo que en este caso particular, porque esto es algo muy nuevo, pero si en otro tipo de índices o similares a este de otros países se detectó algún tipo de fenómeno de esa categoría, ¿no? Me parece muy, muy adecuada la pregunta. Uno podría pensar que, un poco lo que charlábamos ayer, ¿no? Esto de que, bueno, este es un sistema que evoluciona y estas propiedades que uno detecta pueden cambiar. Por ejemplo, si llegase a popularizarse este tipo de ejercicios para resumir información y comunicación. Por ejemplo, asociado a esto, nosotros tenemos un trabajo sobre pronósticos de inflación y encontramos que la información en Twitter permite anticipar errores de pronóstico de los expertos. Entonces, uno podría postular que esto llamaría la atención de los pronosticadores, empezarían a darle más importancia a la información en Twitter y esta anomalía, en este caso bien particular de errores de pronóstico sistemáticos, se corregiría. Entonces, en cierta medida,
tu pregunta apunta a esa discusión interesante que tuvimos ayer, ¿no? De pensar que este es un sistema que está evolucionando y que hay chances de que si lo que estamos reportando acá es considerado relevante, las regulares van a cambiar. Bien, tenemos una pregunta de Pilar y otra de Viviana. Pilar. Buenas, gracias. Buenísima charla, Daniel, la verdad me re gustó. Y muy interesante lo que dice Rubén de esa especie de principio de incertidumbre, ¿no? Como algo así que al observar el fenómeno lo modificas. Pero en realidad mi pregunta era si tenés idea de algún trabajo que use como esta misma metodología de estudiar el sentiment de mercados financieros específicamente, o de algo de eso, si tenés idea, si hay algo. Me parece recontra interesante. Sí, digamos, temas de mercados financieros son las aplicaciones más tradicionales de este tipo de ejercicio. Macroeconomía no hay tanto. Uno puede pensar que en macroeconomía no hay tanto. Una, porque quizás en redes sociales no se refleja tanta información relevante sobre la macro en general, ¿no? Uno podría pensar que en Argentina, bueno, somos en algún sentido tenemos esta cuestión, la anomalía, la importancia que le asignamos a la economía, en parte debido a toda la incertidumbre que nuestra economía genera, ¿no? Entonces, hay chances de que este tipo de resultados que uno observa para la economía argentina no se replique en otros países. Por ejemplo, en algunas evaluaciones preliminares vimos que nuestro paper, ese es un paper con Martín Yada, nuestro paper sobre inflación generó resultados muy fuertes para Argentina, pero cuando miramos otros países no observamos resultados similares. Y uno podría pensar que quizás tiene que ver con esta historia que a veces decíamos que todo argentino es director técnico de fútbol y ministro de Economía. Tal cual. Viviana. Sí, somos varios los países en donde la población, hay muchísimos ministros de Economía. No, me encantó el trabajo, Daniel, me gustan mucho estos métodos. Me quedé pensando solo una cosa, capaz que pues estoy un poco sesgada con los trabajos que estamos haciendo acá para la economía uruguaya, pero me quedé pensando si las ponderaciones que vos encontraste de cada una de las comunidades no variarían a lo largo del tiempo, sobre todo en algunos, o sea, porque como que responde a todo el periodo que tampoco es de 2013, ¿no? Capaz que en algunos momentos, algunas de ellas tienen otras ponderaciones, etc. De todas formas, ese indicador así construido adelanta muy bien el EMAE, así que perfecto, digo. Pero me quedé pensando con esto de los cambios, digamos, en la importancia de las opiniones de las comunidades. Sí, es una buena pregunta. La verdad que eso es algo que no exploramos. Podríamos mirar más esta historia de los coeficientes que van cambiando en el tiempo. Yo creo que a grandes rasgos el mensaje que nos dio los ponderadores de comunidades es bastante, quizás que uno lo puede reducir a un mensaje solo, que es las comunidades del agro tienen un vínculo débil con la discusión de la incertidumbre más en general en la economía argentina. Quizás ese puede ser un rasgo que a veces se manifiesta más intensamente y otros no. Por ejemplo, cuando la discusión tiene que ver con cuestiones distributivas, quizás esa es una discusión que no se manifiesta tanto en indicadores macroeconómicos como el EMAE. Entonces quizás ahí son momentos donde más se despega el indicador de incertidumbre en estas dos comunidades de lo que pasa en el resto. Lo vamos a tener en cuenta. Muchas gracias. Bueno, a ver, súper cortito, tenemos a Fernando y a Federico. Súper cortito, Fernando, Federico, Fernando primero. Bueno, gracias. Nombre de Rey, Fernando primero. Daniel, gracias por la presentación. Una pregunta con respecto a tu experiencia con métodos de aprendizaje no supervisado como el autoencoder. Digamos, intuitivamente, los resultados que obtuviste son aceptables o tuviste que
hacer un fine tuning para mejorarlo? Sí, nosotros mantuvimos los parámetros por defecto. Entonces, por ejemplo, lo de las 8 comunidades fue respetar el modelo original y no nos pusimos a explorar. Y lo mismo, digamos, tenemos, el modelo tiene como 2 layers escondidas, y que una tiene 32 dimensiones y la otra tiene 8 dimensiones. Y por último, yo no mencioné, pero el modelo también tiene un parámetro de regularización, que te obliga, digamos, a que estos embeddings sean más chicos. Y ese parámetro de regularización, un lambda, tampoco lo tocamos. Entonces, un poco, digamos, en este caso, que quizás, quizás es una tarea no tan demandante como otras que uno lo puede exigir. En este caso, sin tocar ninguno de los parámetros, encontramos una representación que nos pareció satisfactoria, y eso es lo que reportamos. Bien. Gracias. Federico. Gracias, Silvia. Gracias, Daniel. Cortita la pregunta. ¿Han probado robustez en cuanto a la conformación de comunidades cruzando con otras redes que no tengan que ver con la red social Twitter, o como para ver si no es un fenómeno de micromundo en Twitter y que quizás los participantes, los nodos, se pueden encontrar también en otras configuraciones? Nosotros, yo empecé a trabajar un poco también con Reddit. Estuve trabajando con Reddit Argentina. Ahí me parece que es una buena cuestión, ¿no? Ver en qué sentido uno puede generalizar, ¿no? Un poco yo hablaba de que hay veces hay resultados que quizás no se generalizan, como la cuestión de que en Argentina quizás le asignamos tanta importancia a la economía que uno puede capturar información útil de las redes sociales, mientras que en otras economías la gente está discutiendo temas más interesantes, ¿no? Entonces, yo estuve trabajando un poco con Reddit y, un pequeño comentario sobre generalización. Encontramos, para el paper de inflación, encontramos asociaciones similares. Entonces, a partir de ver qué pasa en Reddit, encontramos un indicador similar y similarmente informativo al que encontramos en Twitter, pero no exploramos comunidades, así que esa puede ser otra. Voy a anotarlo en la lista de tareas. Bueno, Gracias. Muchísimas gracias, Daniel. Fíjate que tenés una pregunta también en el chat, si querés responderla por ahí, así podemos continuar con las otras presentaciones. Buenísima la presentación. Muchas gracias. No, buenísima la presentación. Gracias, y gracias a todos los que participaron preguntando.